Muy buenas tardes, mi grupo está conformado por David Gómez, Juan Arenas, Alejandro Abril y yo, Felipe Aguilar, y vamos a hablar sobre la teoría de los pilotes. Los pilotes transmiten las cargas al suelo que reciben de una estructura mediante una combinación de fuste y punta. Son los que llegan por rozamiento lateral y al final del pilote. Estas dependerán del tipo de pilote que se use y el terreno en el que se encuentre. ¿Cuándo se deben usar estos pilotes? Cuando la edificación en la que está situada hay agua o sobre una capa freática. Cuando los cimientos están sometidos a esfuerzos de tracción o cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de temperatura, lo que ocasiona hinchamientos y retracciones producidos por arcillas expansivas. Por ejemplo, edificios expuestos a fuertes vientos, estructuras de torres de energía que estén ancladas al suelo, muros de contención de los muelles que necesiten resistir cargas inclinadas o puentes en terrenos montañosos. Criterios que se deben tener en cuenta para un diseño de un pilote: características del subsuelo, en qué condiciones se encuentra y qué tipo de estatus tiene, condiciones de carga vertical o carga lateral, asignación de parámetros de resistencia del suelo y elegir métodos teóricos o empíricos que nos predigan la capacidad de carga y de asentamientos. Existen diferentes tipos de pilotes: pilotes en aceros, pilotes compuestos, pilotes de concreto reforzado o preforzado y pilotes de madera que se han venido usando a lo largo de muchos años. Bueno, después de hablar de los tipos de pilotes, vamos a hablar de los pilotes de acero, que usualmente se llena de concreto después de hincados, y los perfiles de acero en H son cuando las condiciones requieren un hincado violento. Entonces los pilotes de acero en H penetran terrenos más fácilmente que otros tipos de pilotes, en parte porque desalojan relativamente un poco el material. Entonces pues por eso es que se usa bastante el pilote en H. Bueno, también están los pilotes compuestos, que son con empalmes con soldaduras, remaches o tornillos. Están en condiciones difíciles de hincado, que se trata de, entonces cuando se trata de gravas o rocas blandas, y se usan en punta o en zapatas de hincado. Está el efecto de corrosión, que generalmente se considera un espesor adicional vigente en la vida útil del pilote. Estos se utilizan para recubrimientos. Bueno, las propiedades más comunes de los pilotes de acero son que tienen una longitud usual más o menos de 10 a 60 centímetros, tienen una carga usual de 30 a 120 toneladas. Estos tienen unas ventajas, que son fáciles de manejar, con cortes y extensiones, resisten altos esfuerzos de hincado, pueden penetrar estratos duros con gravas densas y rocas blandas. Pero las desventajas es que son relativamente costosos, tienen alto ruido durante el hincado, están sujetos a corrosión. Bueno, ahora vamos a hablar de los pilotes de concreto, que son pilotes precolados, o sea, concreto reforzado o preesforzado, y están los pilotes colados in situ. Bueno, entonces van los pilotes prefabricados de concreto reforzado, que son dos tipos: son el tipo cuadrado y el tipo octogonal. Entonces, las desventajas que tienen estos es que, como son cuadrados y octogonales, son muy difíciles de cortarse a la medida precisa, a la medida que se necesita. Son muy difíciles de transportar, tienen una longitud usual de 10 a 15 metros, pues es bastante grande, tienen una carga usual más o menos de 30 a 300 toneladas, y las ventajas que tienen estos es que resisten un hincado energético, son resistentes a la corrosión. Bueno, ahora van los pilotes prefabricados de concreto preesforzado, que se usan cables de acero de preesfuerzo de alta resistencia de 18.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tiene una longitud usual de 10 a 45 metros más o menos, una longitud máxima que puede llegar hasta los 60 metros, una carga máxima de 750 a 850 toneladas. Entonces, pues podemos ahí ver. Están los pilotes de concreto fundidos in situ, que son los preexcavados, que se construyen haciendo una perforación en los terrenos y llenándolas de concreto. Existen dos categorías que son muy amplias.
que son los pilotes formaleteados y los pilotes no formaleteados. Bueno, ahora vamos a hablarles de los pilotes compuestos. En estos pilotes las proporciones superior e inferior son de diferentes materiales. Se puede dar el caso en el que la parte inferior del pilote sea de un material y la superior de otro. Entonces la inferior puede llegar a ser de acero y la superior de concreto fundido in situ. O el otro caso se puede dar que la parte inferior sea de madera y la superior con concreto. En cualquier caso no se utiliza mucho, ya que las cintas apropiadas son difíciles de aplicar. Los pilotes compuestos se clasifican de acuerdo a su mecanismo de transferencia. Se pueden clasificar por pilotes por punta, los cuales dependen de si los estudios geotécnicos establecen la presencia de lecho rocoso a una profundidad razonable. Los pilotes se prolongan hasta la superficie de la roca. La capacidad del pilote depende solo de la capacidad del material de apoyo, en este caso es el lecho rocoso. La longitud del pilote puede establecerse con bastante precisión en este caso. Otro uso es el de los pilotes por fricción, los cuales se usan cuando el material es granular o cohesivo, o sea, no hay lecho rocoso. La capacidad del pilote depende de la fricción o la capacidad de herencia del mismo suelo. Los pilotes pueden hincarse en el material blando a profundidades específicas. La longitud del pilote depende de varios aspectos, como pueden ser la resistencia cortante del suelo, la carga aplicada y el tamaño del pilote. En todo caso, se requiere de un buen conocimiento en este tema para poder hacer esta aplicación. Otro uso es el de los pilotes por compactación, que cumplen con incrementar la densidad del suelo granular, depende de factores como la compacidad relativa del suelo antes de la compactación y la densidad del suelo después de la compactación. Son relativamente cortos. Mecanismos de transferencia de carga en pilotes. La resistencia máxima por fricción a lo largo del fuste del pilote alcanza cuando el desplazamiento relativo entre el suelo y el pilote es de 5 a 10 milímetros. Y la resistencia máxima por punta es cuando el pilote se ha movido del 10 al 25% del diámetro del pilote. Lo anterior indica que la resistencia por fricción se alcanza para un desplazamiento mucho menor. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hablar sobre las características de los pilotes fundidos in situ. Estos pilotes tienen una profundidad usual entre 5 y 15 metros de profundidad. Ya en condiciones extremas tienen una profundidad máxima entre 30 y 40 metros de profundidad. Tiene una carga usual normal entre 20 y 50 toneladas y una carga máxima aproximada entre 80 toneladas. Estos pilotes pueden ser generalmente usados porque pueden ser económicos, tiene facilidad en la inspección en el momento de la fundida, pero también tienen algunas desventajas que puede ser como el momento de hincar el encamisado, si es delgado el encamisado se puede doblar. Bueno, los pilotes fundidos sin encamisado son aquellos que se hace la perforación con un sinfín, pero no se retira el material, sino que con el mismo tubo de la perforación se vierte el concreto. Estos pilotes tienen más o menos aproximadamente las mismas longitudes de 5 y 15 metros de profundidad del pilote encamisado, una longitud máxima de 30 a 40 y una carga usual de 30 a 50 toneladas. Estos pilotes son inicialmente económicos, pueden ser terminados con cualquier elevación, pero en el momento como son ahí fundidos sin retirar el material,
se pueden crear vacíos en el momento de fundir de vertir el concreto. Otra rama de los pilotes usados es los pilotes de madera, que son troncos de árboles sin ramas y sin corteza. Estos pilotes son buenos en situaciones húmedas, pero deben estar por debajo del nivel freático. Si están por encima del nivel freático se deben inmunizar, o si están por encima de la superficie se deben inmunizar, ya que el aire y el agua y los insectos lo pueden dañar en poco tiempo. Se dividen en clase A, B y C, que dependen de los diámetros, que la clase A va del diámetro de 14 pulgadas, el B y C de 12 pulgadas para cargas pesadas y cargas medias y cargas profesionales. Los pilotes de madera tienen unas dimensiones aproximadas de 5 a 15 metros de profundidad, una carga de 30 a 40 metros, una longitud máxima de 30 a 40 metros. Estos pilotes tienen una desventaja, que en el momento de estar hincados se tienen que proteger la cabeza, porque tienden a dañarse con la maquinaria del hincado. Los pilotes de madera también nos permiten ser unidos con otros pilotes. Generalmente se usan pilotes de madera en el fondo y pilotes de concreto encima, que nos permiten a que sea más económico y que tengan una misma eficiencia.